Entonces, Jonathan, por favor, vamos a compartir la presentación del grupo 2 y las personas que tengan comentarios, por favor, levantan la mano para poder asignar. Pedro, no sé si tengas algún comentario adicional para esta parte, algo que te gustaría que se centraran. No, me ha parecido muy buenas las presentaciones en general. Creo que se están ayudando mucho unos a otros. Si no tienen ninguna intervención especial, pueden, por ejemplo, mencionar, es que el grupo 2 mencionó algo que a nosotros no se nos había ocurrido y que nos puede servir de tal manera. La idea es que nos ayudemos. Creo que vamos bastante bien en este proceso de organizar el documento, pero pues la intención es que nos ayudemos. Vale, Pedro, gracias. Bien, entonces, comentarios, sugerencias respecto al trabajo presentado por el grupo 2. Creo que no hay. Sí, Robinson, adelante. Muy buenos días para todos. Realmente no es solamente una pregunta para el grupo 2, sino para el 2, 3 y 4, que sí me gustaría como mm, mirar una situación. Y es en el momento en que el grupo programaba una reunión y por una razón ajena, alguno de los integrantes no podía asistir a, a este encuentro, cómo manejaban la situación y cómo hacían para que la otra persona que no haya podido asistir se pusiera al día en el trabajo adelantado. ¿Sí? Eso sería como la pregunta general para todos los grupos. Si hubo esta situación, ¿ya? Porque puede ocurrir que en ningún momento durante este año y medio haya ocurrido esta situación con alguno de los grupos. Entonces, no era nada más la intervención y es para los 3 grupos adicionales. Muchas gracias. Listo, Robinson. Gracias. Entonces, en el momento en que los grupos tengan su turno para responder, entonces les agradecemos que nos comenten esas estrategias de organización. Listo. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Voy a bajar la mano. Listo. Bueno, ¿algún otro comentario? Parece que no hay más para el grupo 2. Jonathan, entonces podemos proyectar la presentación del grupo 3. Comentarios, sugerencias. Omar, adelante. Pues a mí me gustaría contribuir con la cuestión que dice que tiene dificultades con las imágenes, de convertirlas a grises. Si pudiera yo compartir pantalla para mostrarles pues un uso básico de Windows para que podría Claro que sí. ser. Espérame. Ya, listo, gracias, Jonathan. Listo, Omar, adelante. Listo, entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo, entonces la solución podría ser abrirlo con la herramienta de Microsoft. Normalita, el visor de fotos. Y le da uno en editar y crear y le da aquí en editar. Y cuando le dan a editar aquí salen estas opciones perdóname, filtros. Y después de filtros, pues aquí hay unas opciones que están que uno puede convertir a escala de grises el dibujo. Digamos esta. Y luego aquí le da la opción discúlpame, de guardar una copia. Entonces, cuando guardamos una copia, entonces vámonos a la descarga y la guardo. Y si abrimos esa versión que como que acabamos de guardar de copia, va a estar totalmente en grises. Entonces, cuando la junten al documento en Word, ya no van a tener dificultades. Entonces, reitero en la observación, es muy sencillo. Buscamos la imagen a color. La abrimos con el visor de fotos de Microsoft. Le damos a editar y crear. Y luego le damos en filtros. Luego buscamos la escala de grises. Le damos guardar una copia.
y guardamos la copia donde consideremos y luego la adjuntamos al documento. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Listo, Omar, gracias. Pedro, tienes la mano levantada. Sí, es que ya Adelante. que Omar está tratando el tema de las imágenes, que lo tenía para mis comentarios, pero dado que estamos abordando esto, quiero hacer un par de aclaraciones y sobre todo explicar por qué en alguna medida estamos solicitando este paso de el color a los grises. Consiste en dos situaciones. La primera, y particularmente con las fichas de las tareas, si ustedes van a producir unos archivos que los llamamos imprimibles, que es lo que en principio ese colega que se interesó por su tema va a usar para imprimir y entregarle a sus estudiantes. Y no podemos suponer que ese colega, por un lado, tiene una impresora a color y por otro lado, si la tiene, va a tener el presupuesto para poder imprimir los 30 o 40 documentos a color para entregarle a sus estudiantes. Entonces, este es un punto clave, es decir, tienen que pensar en esta situación de tal manera que lo que vaya dentro de las tareas pueda imprimirse en una impresora normal de blanco y negro. Por esta razón de presupuesto, yo sé que esto cada vez ha cambiado y que las impresoras a color pues pueden ser más baratas y puede que imprimir a color sea más barato, pero esto puede suceder. Entonces, esa es la principal razón para esto. La segunda razón es, no sabemos si algún día en VD tengamos presupuesto para llegar a producir un libro con algunas de las unidades didácticas de MAT8. Eso no lo sabemos y desde MAT5 no hemos producido libros por razón de que no tenemos presupuesto para hacerlo en dinero y parcialmente también en tiempo. Pero si llegase eso a suceder, esos libros se van a imprimir en blanco y negro. Ni de riesgos vamos a poder pedirle a Ediciones Uniandes que haya páginas que se impriman a color, porque una página de un libro impresa a color vale como 20 páginas de blanco y negro. Entonces, esa es la segunda razón para esto. La solución parcial a esta cuestión que la que presentó Omar es la mejor, me parece estupenda, porque ahí ustedes pueden escoger cuál presentación en gama de grises representa mejor en el sentido de distinguir los colores que están usando, porque el propósito esencial es distinguir los colores y ustedes saben que si de pronto ponen un verde y un azul en una gráfica que tengan más o menos la misma luminosidad, cuando se pasan a grises van a terminar siendo dos grises muy parecidos. Entonces, lo que es importante es que cuando yo pase la gráfica a grises, los grises realmente distingan los colores originales y por consiguiente la solución de Omar me parece la mejor porque aparentemente en esta herramienta que está mostrando Omar, la herramienta es suficientemente inteligente para darse cuenta que hay tres colores diferentes y para producir tres grises que sean claramente diferentes. Porque la otra solución, que es muy compleja, es que si ustedes cogen una gráfica a color y la imprimen en una impresora blanco y negro, va a aparecer en grises, pero la decisión de cuáles son esos grises no es inteligente. Es más, esto en gris se ve de esta manera y puede que tenga yo dos colores que a color sean completamente diferentes y que cuando yo imprima eso en blanco y negro me aparezcan los dos grises muy parecidos. Ese era el comentario. Muchas gracias, Omar, por todas estas contribuciones tecnológicas.
Listo, Pedro. Sí, sumado a eso, algo que hablábamos ayer con el grupo 3 era intentar precisamente manejar la imagen, convertirla en esta escala de grises afuera del documento para luego sí insertarla, que es como la estrategia que ya Omar con más detalle les ha presentado. Robinson, ¿tienes una pregunta? No, también es una situación que observé con respecto al grupo 2. En el momento de la presentación había una marca de agua que decía activación de Windows, no estaba, o sea que no había la activación de Windows. Este también puede ser una situación por la cual no se le guardan las modificaciones a las gráficas. Estas situaciones no quiere decir que inhabilite todas las funciones normales de los programas bajo ambiente Windows, pero al no tener esta activación, sí inhabilita algunas funciones. Este podría ser también una situación por la cual no le guarda las imágenes en el momento en que lo pasan a escala de grises. Puede ser, ¿sí? Eso fue una situación que observé en el momento que estaban haciendo la presentación. Muchas gracias. Listo, Robinson, gracias. Andrea, creo que no te voy a dar paso por aquello que estamos Es en la que, parte de las preguntas y pues, luego las reacciones podrían no, más bien pero es que no ampliar. es una reacción. ¿Es una autopregunta? Dale. No, no es una autopregunta. Lo que pasa es que como estamos en este momento hablando sobre las imágenes, y pues digamos que yo me quedé pensando un poco en cómo colaborar con lo que presentaba el grupo 2 y no se me ocurría, pero en este momento cuando hablábamos de las imágenes, se me ocurre que cuando ellos que no le pueden o que no eliminan el color de algunas imágenes porque representaba las caras, pues pienso en este momento que una de las opciones, teniendo en cuenta lo que acabó de explicar Pedro, sería usar el entramado, ¿sí? Es decir, como un entramado que le permitiera como a los estudiantes reconocer las diferentes caras, que es lo que estaba explicando eh, Omar cuando decía por qué tenía el color algunas de las imágenes. Entonces, tal vez si empezamos a acostumbrar a darle un entramado a las diferentes caras, pues no requeriría de color. Es por eso mi intervención. Yo sé que estamos en mi grupo, Pero pero vale, pues, para el grupo 2 y gracias, Jonathan, por poner la gracias, Jonathan. diapositiva. Listo, Andrea, gracias. Ok. Sí, creo que tu comentario va a ser para el grupo 3, ¿sí? Bueno, Sí, señora. Bueno, vale. Bueno, Dale. aquí es buscando más de pronto una solución para las cuestiones que todavía nosotros tenemos pendientes y es sobre los grafos. Entonces quisiera preguntarle al grupo, ellos cómo establecieron esa relación entre los criterios de logro y los errores, si lo hicieron de manera textual, si lo colocaron en los grafos y en el grafo de criterios de logro de las tareas, si lo hicieron a partir del grafo, del objetivo de los criterios de logro o también colocaron solamente la parte de las tareas. Gracias. Listo, Nancy, gracias. ¿Algún otro comentario para el grupo 3? Nancy, ¿tienes todavía la mano? No. Listo, no hay más comentarios. Entonces vamos con la presentación del grupo 4. ¿Preguntas o comentarios para ellos? Nancy, adelante. Bueno, yo ahí tengo una pregunta y es respecto al término que ellos utilizaron de bibliografía. ¿La bibliografía para ellos es igual que la referencia? ¿Cómo lo interpretan? Listo, Nancy, gracias. Omar. Sí, señora, es referente digamos, a la dificultad que ellos expresan sobre las palabras técnicas de math, pues no es que sea el panacia, pero se podría retomar, por ejemplo, algunos de los ejemplos y de lo que expresamos nosotros en la exposición de que
se pueden, digamos, hacer la introducción de ciertas palabras y luego decir como por ejemplo, lo de los caminos de aprendizaje son diferentes estrategias que puede utilizar el estudiante para solucionar la tarea, y de ahí en adelante, como hablarse, en la siguiente imagen se presentan las estrategias, o cuando el estudiante aborda la tarea puede usar esas estrategias, como digamos de ahí en adelante en el documento usar, referirse solo a esa palabra que ya se explicó antes y que se dijo que significa lo mismo que la otra. Podría ser una solución a ese uso de las palabras técnicas de más, ¿no? Y pues y siempre es como la búsqueda, ¿no? La herramienta de búsqueda de Word, como a veces, como es de escribir criterios, saber de pronto uno donde se le fue la palabra criterios y que si va ahí o no va ahí. Igual también se hace en el ejercicio de relectura, ¿no? Y también tengo otra pregunta respecto, pues me surge, y es que ellos, bueno, hablan de las cuestiones originales y uso de las regletas y hablan de que pues abordaron muchísimos temas, pero la pregunta mía no sería como que esta cuestión satura al estudiante, porque supone que el fin es básicamente las fracciones equivalentes, y aunque pueden haber otros temas relacionados, pues consideramos que no es tan original el asunto, sino que si al contrario, si se reconoce esos otros asuntos, termina siendo una tarea muy saturada. Muchas gracias. Gracias, Omar. Nancy, ¿tienes otro comentario? Sí, la pregunta es la misma que le hice al grupo 3, referente a los grafos, cómo ellos lo colocaron en el documento. Esto con el ánimo de poder tomar una decisión, ¿no? Y solucionar Claro. la cuestión que pues todavía nos tiene en duda. Entonces, ¿cómo hicieron la relación en los grafos, entre los criterios de logro y los errores? Y cómo presentaron el grafo de la tarea. Gracias. Bueno, muchas gracias. Omar y Nancy, supongo que ya bajamos la mano. ¿Sí? Bueno, muy bien. Omar, ¿tienes otra pregunta o comentario? No, estaba bajando la mano y tú me la bajaste, seguro yo la levanté ahora. Ok, vale. Listo. Entonces vamos con la presentación del grupo 1. Preguntas, comentarios, sugerencias. Para el grupo 1. Andrea. Bueno, yo digamos que de acuerdo a la presentación que hacen en la transparencia 10, pues no sé si ellos aún no hemos o no han entendido que la idea inicial era buscar como cuáles son las cuestiones originales que se dan a partir de este escrito, de este trabajo, y no de la unidad didáctica, ¿sí? Pues porque, digamos, cuando yo leo la propuesta de los diarios para realizar en la plataforma o los cuestionarios de Google, pues esas son unas digamos que de las herramientas o de las estrategias que usamos como grupos, teniendo en cuenta las condiciones en las cuales nosotros hicimos la implementación. Pero aquí la idea o la intención es como cuáles son esas cuestiones que a lo largo de hacer este trabajo, esta actividad, la 8.2, en el desarrollo del trabajo, pues creó original. Por ejemplo, si usaron una imagen diferente para explicar los grafos o las tareas, o si crearon, no sé, si se generó otra forma de presentar la información que era solicitada en la actividad. Les digo esto porque nosotros como Grupo 3 nos preguntamos muchísimo qué era lo original o cómo encontrar lo original sobre el trabajo. Y en ese orden de ideas, digamos que también en la 11, donde también que son los aportes hacia los otros grupos. Y es en términos de frente al desarrollo de la actividad 8.2, cómo podemos mejorar en que esta presentación o esa actividad sea mejor. Gracias. Listo, Andrea, gracias. Omar. Omar, tienes la mano levantada y el micrófono cerrado. Ya, discúlpame, creo que no me funcionaba al rato.
No sé si podría compartir pantalla un segundo. Sí, señor. Dale. Bueno, espérame, ¿qué se me hizo? Listo, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno, ese es el trabajo del grupo 1 porque yo lo comento, entonces yo siempre, sobre todo en redacción, les he dicho, he insistido en ese uso de la herramienta, que le digo que, decir, lo he hecho el comentario varias veces y es sobre que hay algunos errores de redacción que ellos podrían, digamos, corregir sin mayor dificultad. Por ejemplo, uno es que si voy a la herramienta aquí de buscar y escribo ando, que ya también lo presentó otro grupo, uno bien puede encontrar los gerundios, entonces, por ejemplo, aquí tienen un usando, bueno, en esta vez ya empleando, tomando, utilizando, solicitando. Entonces, digamos que uno ya podría ir y decir, ah, mira, aquí está el error, entonces lo cambia por solicitar o, bueno, otra cuestión. Otro es que uno puede buscar, por ejemplo, en relación, a ver si hay algún error con el relación, quizás en relación con alguna cuestión así. Y demás. Bueno, vamos aquí, los errores aquí están bien usados en relación. Digamos, eso en cuanto a los gerundios, que es como de los errores que más ha reiterado el grupo durante todo MAT y que pues se supone que es un error fácil de superar, ¿no? Digamos, era eso. Y la otra cuestión de redacción, pues la sugerencia siempre es la lectura, la relectura, y sobre todo pienso que allí cuando uno lee el documento de ellos, lo más importante es como que si no se mantiene el mismo estilo entre ellos como integrantes cuando siguen el trabajo, entonces lo mejor es redactarlo todo entre juntos. Porque uno a veces cuando lee el documento, uno encuentra como que hasta aquí se maneja un estilo de redacción, luego cuando uno lee como que hay otro estilo y como que aquí hay otro estilo, y esa diferencia se identifica en las palabras que a veces usan o en la forma como construyen las frases, ¿no? Y referente al error que ellos expresan sobre el CR3 de que este párrafo es con el anterior, pues allí hay ideas básicas como por ejemplo de que un párrafo no puede ser mínimo una frase, sino que tiene que ser más de una frase, y que pues los párrafos desarrollan ideas, y en ese sentido pues si se está hablando de algún apartado, pues ese apartado pues no puede tener más de unos 4 párrafos si se está abordando una sola idea en específico. Pues me refiero a los subapartados, ¿no? Los subapartados de título 3 o título 2 que ya son como muy específicos. Ese sería como mi comentario referente a cómo sobrellevar las dificultades. Y solo me genera una pregunta y es sobre los aspectos originales que ellos mencionan, de que un aspecto de ellos es que el diseño y la realización de diarios virtuales y demás. Sin embargo, pues considero que no es pertinente la actividad porque se supone, o pregunto, en este informe, ¿en qué parte se piden diarios para hacer algún seguimiento a los estudiantes? Gracias. Vale, Omar, muchas gracias. Nancy, adelante. Bueno, en cuanto a los estilos del documento, pues nosotros lo que hacíamos era hacer una revisión. Primero es una cartilla. Esas fotocopias, tanto en redacción y en formato, siempre están al lado de nosotros cuando estamos haciendo la escritura. Y pues ya en este momento, pues ya sabemos, reconocemos cuáles son los estilos en todo el documento, pero porque nosotros desde el comienzo estuvimos muy juiciosos con esas copias al lado. Y es hacer una revisión al final ya cuando se termine el documento, hacer una revisión muy juiciosa y tiene que ser muy minuciosa entre los tres. Entonces empezar a mirar cada una de las partes del trabajo, eso requiere tiempo. Nosotros todavía le dedicamos mucho tiempo a esa revisión y creo que es la mejor forma, digamos, de hacer ese tipo de correcciones. Y bueno, y la segunda es la misma pregunta que le he hecho a los otros dos grupos en cuanto a cómo han presentado los grafos de criterios de logro, tanto para la tarea como la relación de los criterios con los errores. Gracias. Listo, Nancy, muchas gracias. Omar, ¿tienes otra pregunta? ¿O comentario? No. Sí, no, va.
No, señora. Listo, muy bien. Entonces, vamos a dar 10 minutitos para que se reúnan. Si necesitan compartir pantalla, lo pueden hacer. Vamos entonces con el grupo 2. Los invitamos a abordar las preguntas, comentarios que hicieron sus compañeros. Adelante, Nancy. Sí, señora. Bueno, en cuanto a la pregunta que hizo Robinson de cómo solucionamos la no participación de algún miembro, siempre nos reunimos los tres. Bueno, al comienzo, en los primeros módulos, éramos los tres haciendo todas las actividades. Y pues últimamente, las personas pues que no trabajan en el horario que ya teníamos asignado desde el comienzo de la maestría, pues ya estamos recurriendo a la evaluación. Entonces, esa es la forma como nosotros lo estamos manejando últimamente, la no participación en las actividades. Listo, ¿algo más? No, creo que es solamente esa pregunta. Vale. Dijo mi abuelito, si por allá llueve, por aquí no escampa. Bueno, listo. De las notas que yo tengo, bueno, imágenes que crearon, planilla, no. Creo que ustedes utilizaron en la presentación ejemplos como puntuales, tanto de los problemas que se presentaron y resolvieron, como de aquellos que no han podido resolver. Y pues ya el formador tomó nota de esto, de las cuestiones no resueltas, entonces ya los abordaremos adelante. Listo, grupo 2, muchas gracias. Grupo 3. Sí, Paula. Dale. Bueno, respecto a lo que nos preguntaron si habíamos colocado el grafo del criterio de las tareas, de criterios de logro de las tareas, nosotros lo colocamos de la siguiente forma. Me indican cuando se vea en pantalla, por favor. Ya la vemos. Nosotros utilizamos todo el grafo del objetivo y pues como estaba dicho en los apuntes, colocamos la parte resaltada, lo que correspondía a cada tarea, así como lo pueden ver en pantalla con sus respectivos errores. Obviamente durante la redacción del documento colocamos aquellos errores en los que más incurrieron los estudiantes durante la implementación de la tarea. Eso fue los que colocamos en la prosa del documento, pero el grafo como tal sale de esta forma. Y Yo pues no escucho a Jesús, pero veo el micrófono funcionar. ¿Será? Sí se escucha. Aló. ¿Sí se escucha? Sí, se está escuchando. Vale, Sí. listo. Sí, Era un problema acá de conexión. Gracias. Entonces nosotros tomamos, como les decía, algunos errores en los que incurrieron los estudiantes, los que más incurrieron durante el desarrollo de la implementación de la tarea. Y esto también lo tomamos en parte de lo que hicimos en las actividades 6, creo que fue el análisis de instrucción. Tomamos parte de eso para poder realizar la redacción de esta parte del documento. Eso fue para la tarea 1.1 y aquí para la tarea 1.2. Pues, ¿qué notamos de diferencia entre estos dos? Pues en el 1.14 que los errores son diferentes, porque pues como ustedes saben, unos van dirigidos a la simetría y los otros van dirigidos hacia la homogeneidad. Entonces por eso tomamos algo así como diferente para cada tarea. Eso respecto a lo que nos preguntaban de los grafos de criterio. Y respecto a lo de las reuniones, pues nosotros no hemos tenido esos inconvenientes al momento de reunirnos, porque pues siempre nos estamos hablando por medio de un grupo de WhatsApp en qué momento lo podemos realizar para que estemos completicos, para que podamos todos aportar a la elaboración de los documentos. Siempre tratamos de reunirnos los tres y ya es una situación muy que tenga mucha importancia para que alguno no pueda asistir, pero la gran mayoría de veces, yo creo que un 98% hemos estado los tres trabajando en los documentos. Gracias, Paola. Yo creo Listo. que... Una pregunta. ¿Intentaron de pronto rápidamente ver si la estrategia de ajustarlo de escala de grises por fuera del documento, sí les funciona? Lo vamos a hacer. Sí. Lo vamos a hacer y le damos gracias a Omar que nos está diciendo, porque nosotros lo estábamos haciendo dentro del documento y quizás eso haya sido el error. Ok. Listo. Listo, grupo 3. Muchas gracias. Bueno. Vale. Andrea había activado micrófono. ¿Tienes algo adicional? No, señora. Vale. Listo.
Grupo 4, adelante. Listo, buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Vale, la pregunta que tiene que ver con la descripción de los errores del grafo, pues en realidad nosotros cuando presentamos el grafo nos enfocamos en esa descripción del grafo, en describir justamente las estrategias o los criterios de logro que un estudiante podría activar para resolver la tarea. Y la descripción de los errores la hicimos en el subapartado de errores y ayudas de la tarea en particular. Entonces, en ese subapartado nosotros mencionamos los errores en los que un estudiante podría incurrir y ahí digamos que dejamos abierta la posibilidad para quien quiera pues revisar en detalle los errores, pues que se fuera al anexo de errores que ya teníamos en la actividad anterior. Y perdóname, en cuanto a los grafos, ¿usaron un esquema similar al que nos mostró el grupo 3? Sí, exacto. Marcamos los caminos que podrían activarse en determinada tarea, marcando con un recuadro, enmarcando más bien los criterios que se podrían tener en cuenta para esa tarea en particular a partir del grafo de todo el objetivo. Así lo hicimos también. Y en cuanto a la pregunta relacionada con las referencias y la bibliografía, entonces en la presentación apareció la palabra referencia porque simplemente dejamos los documentos que tuvimos en cuenta en la elaboración de esta segunda parte de la actividad. Pero en el documento como tal, en el documento, en la cartilla misma, tenemos la palabra bibliografía porque entendemos que nosotros tenemos también como referentes algunos documentos pues que no referenciamos, pero que sí son insumo para el trabajo en general. Entonces, no sé si lo estemos tomando bien. Estamos tomando la palabra bibliografía en el documento de la cartilla para hacer referencia a todos los documentos, así no estén referenciados directamente en el documento como tal. Eso es frente a esos dos, frente a esas dos preguntas. Y Alex. Listo. En cuanto a la pregunta de cómo hacíamos cuando alguno no se pueda conectar, bueno, nosotros ahí sí, al igual que el grupo 3, tenemos nuestro grupo, entendemos cuando tenemos dificultades, pero en general siempre nos conectamos los tres. Han habido muchos casos, o bueno, en realidad han habido muy pocos casos donde no nos podemos conectar los tres, y en caso de que se presente la situación, lo que hacemos es que la persona llega un poco más tarde, se le cuenta qué hicimos y continuamos trabajando. Pero digamos que no ha sido un inconveniente presente en nuestro grupo, esa cuestión. Digamos que somos responsables en ese sentido. Y en cuanto a la otra pregunta de las tareas, de si estamos saturando a los estudiantes con tantos elementos, pues digamos que estábamos charlándolo y decíamos que nuestro fin es que aprendan fracciones equivalentes positivas, cómo determinar fracciones equivalentes positivas en esas tareas de aprendizaje. Y digamos que los demás elementos que usamos son medios para que el estudiante lo haga de la mejor forma. Tienen diferentes medios o elementos para poder aprender eso. Y pues creemos que pueden llegar al fin, que son las fracciones equivalentes positivas. Entonces consideramos que nos están saturando. Eso es todo. Gracias. Listo, grupo 4, gracias. Y le doy paso al grupo 1. Buenos ¿Quién días. inicia? Elena, adelante. Luego Arroz. Sí, dentro de las cosas que bueno, dentro de una pregunta que nos hicieron que considerábamos que era un aporte para los demás grupos, consideramos que, pues que si bien tuvimos en cuenta, digamos, como ese bache de mencionarlo de la unidad didáctica, pues hay un aporte, digamos que ahí uno piensa, pues como que puede ser aporte, porque de igual manera cada unidad didáctica es diferente, ¿cierto? Pero me parece que, o nos parece que un aporte de nuestra unidad didáctica, por lo menos para estas dos tareas, es el tema del material concreto.
en la primera tarea nosotros utilizamos los cubos multibase para trabajar el tema de la construcción de un cubo en el que los estudiantes tienen que utilizar la potenciación para llegar al volumen. Pero adicional el estudiante está construyendo y manipulando. Entonces, para nosotros es importante que el estudiante comprenda el concepto y que pueda trabajar lo concreto, lo pictórico, pero también lo abstracto. Entonces, él pasa como por esos tres momentos en el que primero manipula, pero también tiene la tarea impresa y adicional puede generar una generalización cuando se le muestra entonces qué pasaría en caso de que tuviera que encontrar el volumen de esta figura, que ya digamos que se saldría de poderla construir con los cubos multibase. De igual manera, pasa con el tema de la hidra, donde el estudiante no solamente está viendo la tarea impresa, sino que también está manipulando con los palitos en un primer momento, ¿no? O sea, no va a ser todo el tiempo, sino los 5 primeros pasos, y eso le permite también trabajar lo concreto, pictórico y abstracto, que es una estrategia que se trabaja en resolución de problemas que permite al estudiante tener un contexto del tema que se está trabajando. Pienso que ese podría ser un aporte. Royce. Sí, con respecto a la situación de los errores dentro de los caminos de aprendizaje y los grafos de criterios de logro, dentro del documento se dejó los grafos de criterios de logro para cada uno de los objetivos, pero también está para cada una de las tareas. Esos grafos no se les agregó los errores, pero sí se mencionan de cuáles son los errores más frecuentes en la utilización de ellos. Dentro del documento y en prosa se remite al lector para el listado completo de errores con su referencia de cada criterio de logro, y esa fue la situación de cómo nosotros abordamos los criterios de logro y los errores de los estudiantes. También dentro del documento se hace un poco más detallado cada una de las estrategias o caminos de aprendizaje que el estudiante o que nosotros esperamos que el estudiante active para el desarrollo de cada una de las tareas. Gracias. Listo, grupo 1, Zaira, adelante. Bueno, en cuanto a la pregunta que nos hacía nuestra compañera Andrea, que pues de las cuestiones en que contribuimos a los demás grupos, pues nosotros como grupo lo primero que hacemos es tener en cuenta las opiniones de nuestros compañeros, es decir, nosotros nos vamos y leemos lo que son los comentarios individuales, los compañeros que nos leen a nosotros, los leemos, miramos qué cosas viables pues nos sirven. Como lo decía en la exposición, somos como una esponjita que vamos retomando todo lo que nuestros compañeros nos van diciendo, y después de esto lo socializamos y pues tomamos qué nos sirve y cómo lo podemos aplicar ante un nuevo formato o ante un nuevo escrito. También lo hacemos con respecto a las discusiones. Cuando vamos a generar los comentarios individuales, pues personalmente yo lo hago, voy y reviso lo que son las presentaciones, las grabaciones, y de acuerdo a esto, pues nos vamos basando para que hacer los comentarios pertinentes. Entonces, pues digamos que estos dos momentos son lo que nos permite que le podemos contribuir a los demás grupos. Vale, Zaira, gracias. Muy bien, son las 9:27, entonces vamos a ir a la pausa del cafecito, entonces te damos paso. Listo. Bueno, entonces, por favor, interrúmpanme en cualquier momento que ustedes quieran de lo que voy a contarles aquí.
Ay, esperen que yo estoy usando aquí un sistema, ya. No, perdón un segundo, es que intenté inventarme cosas y me doy cuenta que no me funcionan como yo quisiera. Entonces me toca regresar al esquema tradicional. Entonces, un segundo, ahí, un segundo por favor, no se desesperen. A ver si ahora sí puedo. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, entonces voy a comentarles sobre percepción, problemas que ustedes mencionaron, hablar sobre algunas de las cuestiones de redacción que mencionaron, de las cuestiones de formato, unos comentarios sobre sus comentarios individuales y la actividad 8.3. Entonces, tengo una muy buena percepción del trabajo que ustedes han hecho hoy en la presentación, en el sentido de cómo abordaron las instrucciones que les proporcionamos para hacer la presentación de hoy. He percibido un esfuerzo y un avance bastante importante de los grupos en identificar problemas que han tenido en estas dos actividades y en la mayoría de los casos en lograr resolverlos. Esto me parece muy bueno. Le decía a Paola que vamos muy bien y tengo pues la ilusión que dentro de un mes realmente tengamos un muy buen documento que cumpla con las condiciones que en su momento mencionamos para este documento. Entonces, esto está muy bien. Miremos algunos de los problemas que ustedes han mencionado. Lo primero es que tengan en cuenta que dentro de un mes lo que vamos a tener es un archivo, un documento y un conjunto de anexos. Y por consiguiente, pues al interior de ese documento no va a ser necesario reiterar cuestiones que se han dicho al comienzo, no hay necesidad de reiterarlas más adelante. En relación con la descripción de las tareas que algún grupo mencionó, los apuntes se sugiere y en los ejemplos se muestran, los ejemplos de las dos unidades didácticas que les sugerí que miraran, se sugiere una manera para describir las tareas en el sentido de que el profesor tenga, el profesor que lee el documento principal tenga una idea de cuáles son los elementos de las tareas y si es el caso, pues tendrá más información, ya sea en las fichas o en información adicional que ustedes presenten. Entonces, lo que es importante es que en el documento principal, cuando se presenta una tarea, la información que hay ahí le dé al profesor que quiera implementar la tarea una idea clara de qué se trata y después ya él verá con base en las fichas si necesita más información. Entonces, eso es una cuestión. En relación con la traducción del lenguaje técnico, tengo dos comentarios. Uno que mencionó Omar. Si hay términos técnicos del tema, yo creo que esos términos técnicos del tema, no términos técnicos de mar, sí deberían de usarse en la medida que se considere razonable y necesario, porque esos términos técnicos habrán tenido que explicar en la primera parte del documento en la que se describe, se hace el análisis de contenido. Entonces, no creo que sea necesario el esfuerzo de traducir términos técnicos del tema porque ya es de las matemáticas
que se están tratando dentro de la unidad didáctica. Por otro lado, pues yo sí quisiera también distinguir lo que son términos técnicos de MAD de lo que pueden ser aparentemente términos técnicos, pero que no son tan técnicos, no son exclusivos de MAD y tienen en general un significado en el lenguaje natural. El ejemplo es grafo y criterio de logro. Grafo, pues, pues yo supongo que si uno se va al diccionario hay una explicación clara de qué es un grafo y nuestros grafos cumplen con esa descripción. Y yo creo que es un término que se puede utilizar de pronto dando una mínima explicación en una frase y podemos usar el término grafo. Mientras que criterio de logro sí es un término muy complicado por varias razones. Una, porque al interior de MAD tiene un significado específico. Y dos, porque en el contexto educativo el término criterio y el término logro tienen sus propios significados e incluso la expresión criterio de logro en nuestro ambiente también tiene otro significado y cada quien le da el significado que corresponde y ahí sí es un complique usarlo. Entonces eso en relación con la traducción del lenguaje técnico, que sé que ustedes están haciendo esfuerzos en este punto. Me pareció muy interesante la mención de un grupo de esta preocupación por los conocimientos previos del profesor y de qué ponemos en las sugerencias metodológicas. Este apartado de sugerencias metodológicas, dense cuenta que no está entre los elementos de las tareas. Y no está dentro de los elementos de las tareas porque ustedes diseñaron las tareas y ustedes ya saben todo lo que tienen que hacer. Pero en esta propuesta que se está haciendo, pues sí creo que ustedes se deben dar cuenta que es bueno darle algunas ideas adicionales a lo que están en los elementos de las tareas al profesor para que las pueda implementar. Cómo observar, cómo darse cuenta de cosas, etc. Y me parece pues también relevante, pero no necesariamente necesario la reflexión sobre los conocimientos previos del profesor, porque eso sí ya sería como una metatarea, es decir, la metatarea es que el profesor implemente las tareas. Y para esa metatarea, ¿qué conocimientos previos debe tener el profesor? Es válida esa reflexión, pero nos complicamos un poquito la vida. Entonces, sí esperemos que la información que le damos al profesor en el análisis de contenido y en el análisis cognitivo sea la información que se necesita para que el profesor pueda implementar las tareas y sea la información que le haga pensar al profesor que necesita de pronto saber más de algo, pero no me complicaría mucho más la vida con eso. Entonces, esto para esto y ahora aquí, ¿qué le pasó a este computador? Ya. La presentación de los grafos de criterios de logro. Hubo mucha discusión, muchos ejemplos, muchas dificultades, etc. Y aquí tengo dos sugerencias, creo que una más importante que la otra, y es, siempre creo que es mejor que se vea todo el grafo de criterios de logro de un objetivo y se destaque dentro de ese grafo los caminos de aprendizaje de la tarea, porque eso da una información muy visual y gráfica de en qué medida y para qué cuestiones la tarea está contribuyendo al objetivo. Entonces, es una información visual muy potente y además cuando después se vea la segunda tarea o la tercera tarea, pues se puede apreciar cómo las tareas
en su conjunto están contribuyendo al logro del objetivo. Entonces, eso yo personalmente, esto no es una camisa de fuerza, pero sí creo que es conveniente que se pueda ver todo el grafo. El tema de los errores lo entiendo en el sentido de que es una información adicional, que si mi grafo es muy complejo, me cuesta mucho trabajo incluir todos los errores en ese grafo, sobre todo si el grafo lo estoy presentando en términos del lenguaje para el estudiante. Y entonces aquí, para los grupos que tengan esta dificultad, creo que hay como tres escenarios. Primer escenario, grafo de criterios de logro en lenguaje del estudiante sin errores. Segundo escenario, grafo de criterios de logro en que las cajas de los criterios de logro lo que tienen es la identificación del criterio de logro con errores. Segundo escenario. Y tercer escenario, el primer grafo, es decir, en términos del lenguaje del estudiante, y o todos los errores o algunos errores. Si me tocara a mí escoger la prioridad, la primera prioridad que tendría es pongamos el grafo en términos del lenguaje de los estudiantes, con las frases, porque el grafo con la identificación de los criterios de logro me requiere tener al lado el listado de criterios de logro para poderlo leer. Entonces, esa es la primera prioridad. Si en ese grafo definitivamente no me cabe de ninguna manera ningún error, pues se quedó así sin errores. Pero prefiero que se vea el grafo en el lenguaje que estamos hablando. Si me caben algunos errores, pero solamente muy poquitos y no todos, pues ver si con la experiencia que ya se tuvo de la implementación de la unidad didáctica, podemos incluir los errores, digamos, más significativos y aclararle al lector que esos no son los únicos errores, sino que hay más errores y que se pueden ver en un anexo. Y pues ya la última opción, que entiendo que para algunos grafos es muy complicado de lograr, pues es que estuviera todo, es decir, el grafo en lenguaje de los estudiantes y estuvieran todos los errores. Pero es como para dar unos criterios de prioridades que me parecen importantes aquí. Sigo ahora con el tema de redacción. El uso de los dos puntos. Entonces, aquí, perdón, voy a hacer una cosa. Un segundo, me voy a ir al chat. Les voy a enviar un enlace. Ay, no lo estoy viendo. Sí, les voy a enviar un enlace de un formulario y les solicito que lo abran. Y el formulario tiene que ver, ¿por qué me aparece esto aquí? Tiene que ver con esto que está aquí. Estoy presentando 3 frases. Primera frase, esta mañana comí jugo, fruta, huevo, café y pan. Segunda frase, esta mañana consumí los siguientes alimentos, jugo, fruta, huevo, café y pan. Y tercera frase, mi desayuno está compuesto por 5 alimentos, jugo, fruta, huevo, café y pan. Y lo que les estoy solicitando es, ustedes deben estar ya viendo este formulario, si lo abrieron, que me indiquen cuáles de esas frases llevan 2 puntos. Solamente la primera, solamente la segunda, solamente la tercera, la primera, la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les agradecería que intenten responder esto.
Me faltan 2 respuestas. 3, es que yo voté también. ¿Ah, tú también votaste? Ah, bueno, 3. Y ¿Sabe? si Jonathan vota, pues entonces me faltan 4. Ajá. Sí. Faltan 2. ¿Quién ha podido acceder al formulario? Falta una votación. Muy bien, pues esto está bastante repartido. Un poco menos de la mitad, si están viendo mi pantalla, dicen que 2 y 3. Casi un momentico, ¿por qué? Ah, un poco menos de la mitad dicen que 2 y 3. Un poco menos de un cuarto dicen que 2. 15% dice que 3. 7% dice que 1. Y 8% dice que 1 y 3. Esto lo que pone de manifiesto es lo que Omar estaba también poniendo de manifiesto en su presentación. Y es que no tenemos ni idea, ¿no? Pues porque miren, no nos podemos poner de acuerdo, pues la situación es complicada. Bueno. Entonces, ¿cómo miramos esto para saber cuál es el criterio y el principio que rige el uso de los 2 puntos? Porque pareciera que, pues, por ejemplo, las personas que proponen que las 3 frases llevan puntos, el criterio fuera, siempre que me encuentre yo con una lista, pongo 2 puntos antes de la lista. Y entonces yo preguntaría a esas personas esta frase: esta mañana comí jugo y café, ¿lleva 2 puntos? Es la pregunta que le haría a alguien que piense de esta manera. O el criterio es, si la lista tiene más de 2 elementos, 3 o más, quiero decir, entonces hay 2 puntos. El criterio depende de la longitud de la lista. Estoy tratando de identificar como obstáculos, digamos, lo que llamaríamos obstáculos epistemológicos en la redacción. Es decir, ¿qué es lo que nos hace pensar que una frase deba llevar 2 puntos? Y particularmente esta primera, ¿qué es lo que nos hace pensar que esta frase lleve 2 puntos? ¿Es el hecho de que hay una lista? ¿Es el hecho de que la lista sea larga? ¿O qué otra cosa? ¿Ok? Entonces, esa es una preocupación ahí. Y después miremos las otras 2 frases, porque el ejemplo que puso Omar de que no entendía por qué en unos casos había 2 puntos y en otros casos no, era un ejemplo de una frase que venía la frase y después decía son 2 puntos. Y aquí alguien, seguramente el formador, le dijo, ahí no va 2 puntos. Pero él se fue a los apuntes y encontró frases que venían, quién sabe qué decían, 4 análisis, 2 puntos, o algo que venía atrás y decía 2 situaciones, 2 puntos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en los ejemplos que encontró Omar en los apuntes, que es este ejemplo, perdón, me salto de nuevo,
Estos dos ejemplos que presentó Omar de los apuntes son equivalentes a este de aquí. No sé si lo alcanzan a ver, ya no recuerdo cuáles eran los ejemplos, pero el modelo del análisis didáctico está compuesto por 4 análisis, 2 puntos. ¿Ok? ¿Por qué en los apuntes, aquí, si seguimos lo que se usa en los apuntes, por qué aquí habría 2 puntos? Porque Esa indica sería la la cantidad, pregunta. Omar. Porque indica la cantidad, ¿no? Dice 5, 2, 4. Entonces, si se dice que va a haber tanta cantidad de elementos, entonces ahí sí irían los 2 puntos, ¿sí? Es lo que entiendo como en el ejemplo. Cambiémosla. Para quitar esa preocupación, Omar. O cuando se expresa cantidad. No. No. Entonces sigo en las mismas. Sí. Yo lo veo Mira, más como es en la lectura, no sé, como en el descanso que se hace mi desayuno está compuesto por varios alimentos: jugo, fruta, huevos, café y pan. de acuerdo que en la lectura, Andrea, hay una pausa, pero la pausa la genera los 2 puntos y no al revés, no porque cuando yo leo hay una pausa, entonces hay 2 puntos. No sé si me expliqué. Sí, señor. Miren, es que esto que está aquí explica esto. La razón es que los 2 puntos en muchas ocasiones lo que hace es explicar, complementar, presentar lo que hay antes. Y aquí, estos alimentos, ¿cuáles fueron los alimentos? Fueron estos. Lo mismo sucede aquí. Los siguientes alimentos, ¿cuáles alimentos? Estos. Mientras que aquí no hay ninguna explicación. Esto es puramente el complemento de este verbo. Gramaticalmente, este listado, tenga 2 o tenga 10 alimentos, es el complemento de este verbo. Aquí no, aquí ya esta frase se acabó. Esta frase tiene, y aquí hay un error, esta mañana, coma, tiene un complemento, un sujeto que está implícito, un verbo y un complemento. Y lo que está sucediendo aquí es que este listado está explicando cuáles son estos alimentos. Y lo mismo aquí hay un sujeto, hay un verbo que es este, y hay un complemento. Y esto que está aquí está explicando esto de aquí. Yo sé que es un poquito complicado, pero los 2 criterios que se me ocurren a mí sugerirles para el manejo de los 2 puntos son los siguientes. Primer criterio, no es cierto que siempre que aparezca una lista hay 2 puntos antes de la lista, o para decirlo de otra manera, la existencia de una lista no es un criterio para decidir que debe haber 2 puntos. Eso es lo primero. Y lo segundo es, en muchas ocasiones, la gran mayoría, pero en muchas ocasiones, los 2 puntos sirven para hacer que lo que va de los 2 puntos sea una explicación, un complemento de lo que hay antes de los 2 puntos. Muy seguramente no les he ayudado para nada, pero esto es lo que les puedo sugerir en este tema de los 2 puntos. ¿Algún comentario?
Bueno, entonces continúo con esto. Otra pregunta que había es cómo nombrar las tareas. Aquí pongo 3 posibles formas de nombrar las tareas que no coinciden con las que no sé si fue Omar u otro grupo propuso, que es o la tarea 1.1 o la tarea a la silla o la tarea 1.1 y entre paréntesis la silla, porque la tarea 1.1 ya es el nombre de la tarea y la silla es como un complemento de ese nombre. Entonces, esta es la sugerencia que hago. Muy seguramente, esta sugerencia me la estoy inventando en este momento y muy seguramente en los apuntes o en los ejemplos se encontrarán cuestiones alternativas, pero sugiero que sea una de estas 3. Porque es que en los ejemplos, una de las opciones que planteábamos era que había una opción en los ejemplos y era que aparecía tarea T en mayúscula 1.1 y nombraban la tarea o solo aparecía como tarea T 1.1. Ah, ya te entendí. También, válido. Es decir, esto puede ser también, perdón. También válido, esta. Si es que en todo el documento las tareas se han etiquetado con la T antes. Muy bien, esta es la etiqueta, esta es la identificación de la tarea. Puede ser con la T o puede ser sin la T. La que no me suena, Omar, es tarea T o sin T, no importa, 1.1, la silla. Pedro, Porque este perdón. es como el nombre y el apellido juntos y entonces no me suena. ¿Okay? Pedro, perdón. Sí, ahora. Sí, es que como tú dices, nombre y apellido todo junto, no. Pero digamos que lo que hemos manejado en anteriores oportunidades cuando presentamos la tarea, ahí lo escribí en el chat, decimos tarea T 1.1 L mayúscula, la silla, pero claro, si yo luego ya voy a empezar a referirme a ella, no tengo que estar escribiendo todo el tiempo el nombre y el apellido y podría hablar de la tarea T11. De Sin acuerdo. necesidad de Lo que está diciendo Paola es, esto puede aparecer una vez en la presentación de la tarea, pero cuando yo ya hago referencia posterior a la tarea, o uso el nombre, o uso el apellido, o uso el nombre, y porque quiero que sepan cuál es el apellido, lo pongo entre paréntesis. Algo que a mí me parece clave como lectora externa es el código, porque es lo que siempre me está diciendo de qué objetivo estoy hablando, ¿sí? En cuanto a esa contribución. Digamos, ustedes lo tienen claro cuando dicen, es que la silla es la primera tarea, el primer objetivo, pero yo como lector externo no necesariamente lo voy a recordar, entonces es bueno usar ese código. Listo. Bueno, entonces listo con esto si les parece. Puede ser en el uso del gerundio. Ya yo quiero insistir en un par de cosas. La primera, no es cierto que el gerundio esté prohibido. Porque, por ejemplo, en este momento ustedes y yo estamos hablando. Y en esa frase el gerundio está perfectamente bien usado. Entonces no es que el gerundio esté prohibido porque de pronto ustedes quieren hacer una frase como la que acabo de hacer y por no usar el gerundio no la pueden hacer, pero es porque la frase es la frase que requiere el gerundio. Lo que no está bien es usar el gerundio en situaciones en las que no corresponde a que ese verbo generar esté ejecutándose a lo largo del tiempo en ese momento. Voy aquí a hacer una cosa.
Y el gerundio, en mi opinión, está perfectamente bien usado. Pero ¿ven la diferencia entre estas dos frases? Aquí el gerundio no está bien usado. Aquí este no es un verbo que esté ejecutándose a lo largo del tiempo en un momento dado. Y entonces el problema es cómo lo cambio. Y no necesariamente, si yo aquí cambio esto por el infinitivo, me queda una frase correcta. Tengo que pensar en qué es lo que quiero decir en la frase y decirlo apropiadamente. ¿Me estoy explicando con esto? Espero que sí. Bueno, entonces esto con esto. Perdón, profe Per, es que hasta donde yo Sí, entendí en la actividad 8.0, eh, el uso de del gerundio está permitido cuando lleva el verbo estar, ¿sí? Como por ejemplo, hoy estamos generando muchos problemas. Entonces, cuando está el verbo estar o está o se le ubica esta situación, el gerundio está permitido de esta manera, ¿ya? Si no, si no se encuentra como complementado, es que no sé cómo explicar, pero si no está complementado, sí se debe buscar una nueva forma de escribir la palabra que está utilizando el gerundio, que eso fue a lo ver, que en el sí, 8.0. Robinson, pero date cuenta que de nuevo, esto es lo mismo que con lo de los 2 puntos. El criterio no debería ser un criterio sintáctico, es decir, un criterio que dependa de las palabras que están en la frase para tomar una decisión sobre una cuestión. Es decir, en el caso de los 2 puntos, el criterio no puede ser siempre que haya una lista y 2 puntos antes. Aquí tiene razón que en la mayoría de los casos, cuando uso un gerundio como un participio pasado del verbo estar, pues no es un participio pasado, pero como un complemento, un participio del verbo estar, muy seguramente el gerundio está bien usado porque se está haciendo referencia a una acción que está teniendo lugar en un momento, pero que es una acción que sucede a lo largo del tiempo. Pero la, el criterio es lo que acabo de decir, porque es posible en este momento, no se me ocurre, pero estoy seguro que hay frases que representan una acción que está sucediendo. Dense cuenta que aquí estoy usando el gerundio, que está sucediendo en un momento dado, pero que sigue de antes y después en el tiempo. Puede dar frases que cumplan con esa condición y que no estén acompañadas necesariamente del verbo estar. Pero, de acuerdo, en general esas frases vienen con el verbo estar porque es precisamente el verbo estar el que está diciendo está sucediendo. ¿Ok? Entonces, como ayuda para esto. Bueno, a ver aquí, seguimos.
Lo del cual y el qué, algunos grupos lo están ubicando. No es que sea incorrecto usar el cual o la cual o los cuales, es que dificulta en general la lectura para cuestiones que se pueden usar con el qué. Esta es, a ver, en esta clase usé unas transparencias, las cuales tenían muchas frases. Y dense cuenta que la frase se puede decir, en esta clase usé unas transparencias que tenían muchas frases, porque ahí sí, Robinson, la sintáctica de la cuestión es clave. Resulta que las cuales se está refiriendo a la palabra justo antes de las cuales. Entonces, no tiene sentido buscar esa figura para algo que está inmediatamente antes. Transparencias que tenían muchas frases. Pero hay frases en que sí tiene sentido usar el cual, pero en este momento no se me viene a la mente una para podérselas decir. Bueno, separar sujeto y el verbo con una coma. Aquí la instrucción es, de nuevo, que el criterio no es poner comas por todas partes. El criterio es que la coma tiene una función y uno tiene que estar pensando en la función. ¿Ok? Otro grupo, pues, mencionó la dificultad de las frases con sujeto, verbo, predicado. En general, yo identifico esto en frases del estilo la casa la pinté de verde, que tienen que ver con que uno está pensando más en la idea que en la redacción, y la idea resulta que la casa es el punto clave y entonces uno comienza la frase con la casa, pero resulta que la casa es el complemento, porque el sujeto soy yo que la pinté. Entonces, creo que ustedes están avanzando mucho en esto, y esto estoy seguro que nos lo van a agradecer en el futuro cuando produzcan documentos por fuera de MAD y las personas que los lean les reconozcan la calidad de su redacción. Y no lo digo por esto que acabo de decir, no lo digo por ilusión, sino lo digo por experiencia que nos ha sucedido con muchos exalumnos de MAD. El CR6, pues como yo les comentaba desde la sesión de inicio de este módulo, e incluso al puro comienzo de MAD, pues es el error más común. Ahí el error, yo interpreto que este error sucede esencialmente porque pues muchos de ustedes tienen esencialmente una vida y un discurso puramente verbal, y este esfuerzo de escribir es algo un poquito más excepcional, y entonces es natural tratar de escribir como hablamos, y cuando hablamos no nos damos cuenta que realmente estamos haciendo puntos y pensamos que son comas. Esa es mi conjetura del origen de este error. Bueno, ¿algún comentario adicional, duda sobre cuestiones de redacción en que pueda colaborarles? Como yo les comentaba seguramente al comienzo. Sí, siguen. Tengo uno, qué pena. Es que yo me remonto a la actividad de inicio de módulo, donde su merced nos comentó que no debemos dotar como de vida a las cosas. Entonces ahí viene un comentario que nos hicieron, por ejemplo, en esta actividad, y fue que nosotros colocamos que con la tarea 1.1, pretendemos tal cosa. Y la sugerencia es, la tarea 1.1 pretende. Entonces, nosotros nos remitimos o volvimos como a ese momento, y no sé si lo estamos interpretando bien, y lo dejamos así, como lo teníamos al principio, no lo cambiamos. Perfecto, perfecto. Ya hablaremos con ese tutor.
Ah, ok. Vale, listo. Muchas gracias. Gracias. No puedo decirte nada más que eso. Vale, gracias. ¿Alguna otra inquietud sobre redacción? Bueno, entonces pasemos a los temas de formato. Entonces, las tablas son un complique. Las tablas son un complique, pero yo tengo la sensación, corríjanme quienes lo hayan hecho, que los videos de manejos de tablas que alguna vez hice resuelven la mayoría de los problemas del manejo de tablas. Si hay alguno de ustedes que haya mirado estos videos con cuidado y que después de verlos no estén resueltos los problemas del manejo de tablas, por favor díganme. Porque lo que no quiero es aquí en vivo volver a hacer el video, si no es necesario, quiero decir. Bueno, entonces les recomiendo el tema de ese video esencialmente por dos cuestiones que las tablas tienen muchas complicaciones, pero un par de cuestiones que son importantes es que a veces la tabla se me parte de una página a la siguiente y en el video se explica, por un lado, cómo hacer para que en la página primera no me quede solamente el título de la tabla y la tabla esté en la siguiente página, porque eso no tiene sentido, sino que si se va a partir, que se parta con un trozo de tabla en la primera página y un trozo de tabla en la segunda página, razonablemente. Es decir, que tampoco sea que en la primera página esté toda la tabla excepto la última fila y en la siguiente página esté solamente la última fila, porque eso es un poquito complicado de leer. Y cómo hago para que el título de la tabla y la primera fila de la tabla que contiene las etiquetas de las columnas se repitan tanto en la primera página como en la siguiente página. Esas son como las condiciones que debería cumplir una tabla cuando se parte de una página a otra. Y en esos videos, pues explico el truco de cómo a la primera celda de cada fila uno le puede decir en Word que se mantenga junto con la siguiente o que no se mantenga junto con la siguiente, porque el mantenerse junto o no es lo que determina que la tabla se puede partir en ese punto o no se puede partir. Profe, Y yo lo de quisiera los- agregar algo ahí. Sí, Omar. Ah, pues se mira así después de que termine su idea, profe. No, ya iba a pasar a lo de las líneas. Sigue, Omar. Ok, bueno, es que nosotros tuvimos una dificultad con una tabla. Bueno, nosotros presentamos eso como que no lo habíamos solucionado, pero ya lo solucionamos anoche. Y era que solo en una tabla, solo en una de las tablas, le damos las configuraciones que usted muestra en el video y efectivamente, digamos, se ordenaba, saltaba, alguna de las filas saltaba a la siguiente hoja, pero por alguna extraña razón no se repetía el título de las columnas ni el título de la tabla. Y revisamos, y revisamos 2 veces el video, le hicimos cosas. Y luego viendo otro video tutorial, entonces el asunto estaba en que tocaba seleccionar toda la tabla, darle donde salen las herramientas de tabla, darle en disposición, luego ir a la parte de los datos, y había una celdita, había un pedacito que tocaba solo seleccionar, que era repetir filas de título. Entonces solamente era como esa, era sola Mira, cuestión. Digamos que en el video solo faltaría como un cuarto dato, como si salta, si se organiza la tabla, pero por alguna razón no te aparece el título, verifica que en disposición te aparezca como seleccionado repetir filas de título. De acuerdo. Voy a tomar aquí un ejemplo de una tesis de doctorado que se acaba de enviar a revisores, que tiene como 80 tablas. No sé, aquí estoy en la tabla 43, me encontré esta. Y entonces
quiero mostrarles dos cosas. Perdón un segundo. Lo primero que voy a hacer es salvar esto en otro sitio, porque si no, la estudiante de doctorado de pronto me mata si hago aquí algo mal. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer, dense cuenta que esto, ay, perdón. Dense cuenta que esto que está aquí es el título de la tabla, ¿ok? Pero que la tabla en términos de información comienza aquí. Esta es la primera fila de la tabla, esta es la segunda, esta es la tercera, ¿ok? Y esto que está aquí son las etiquetas de las columnas. Esta columna, primera columna va a tener el estadístico, esta segunda columna va a tener los datos para la muestra de tamaño 212 y esta tercera columna va a tener los datos para la muestra de tamaño 138. Entonces, si esta tabla se me va a partir, yo necesito que todo esto vuelva a aparecer en la siguiente página, como aparece aquí, ¿ok? Porque si no, el que salte página no va a poder leer la tabla porque no va a saber de qué se tratan las columnas y no sabe qué tabla es. Afortunadamente, estoy en el Word de Mac, estoy, perdón un segundo, hago una cosa aquí, estoy en inglés y aquí yo nunca me acuerdo. Pedro, si en ahí estos- yo hago aquí, clic derecho y busco propiedades. miren, aquí, aquí tengo esto que se llama repetir las líneas de los iniciales, las filas de títulos, la voy a llamar yo así, ¿ok? Dese cuenta que está seleccionado. Si yo lo deselecciono, miren lo que sucede cuando se salta la tabla. Ya no me aparecen esas filas que determinan el título de la tabla y las etiquetas de las columnas. Si yo lo selecciono, miren lo que pasa, vuelve a aparecer, ¿ok? Entonces, esto en relación con la repetición del título y la fila que contiene las etiquetas de las columnas. Dense cuenta que esta tabla se parte medianamente bien en el sentido de que se parte más o menos por la mitad. Yo en una tabla, no me sirve una tabla que se parta después de la primera fila de la tabla, porque no puedo ver la tabla. Tengo que tener al menos dos filas. Yo no recuerdo si esta tabla está bien hecha o es por pura coincidencia. E infortunadamente aquí no me está mostrando lo que yo quiero que me muestre, que es no, esto ahora aquí no puedo mostrárselos, pero a ver, no importa lo que estoy haciendo aquí, no se preocupe, estoy haciendo una prueba. No, esta tabla se partió por pura coincidencia bien. Esta tabla no está bien hecha. Pero miren lo que sucede si yo lo que hago es que le digo a esta celda que se mantenga con el siguiente, ahí está bien. A esta celda ya no le estoy diciendo que se mantenga con el siguiente, pero si yo le digo a esta celda que se mantenga con el siguiente, se va para abajo. Y además me queda así. Es decir, la tabla se me parte por aquí, porque esta es la última celda que le estoy diciendo no se mantenga con el siguiente. Si yo le digo a esta celda, manténgase con el siguiente, ya se me va toda la tabla para abajo. Entonces, en el video creo que está descrito este truco. Aquí no se lo estoy mostrando correctamente, pero es la manera de partir las tablas apropiadamente. Y lo de las líneas es una cuestión de formato APA, que es el que nosotros usamos.
que consiste, debajo del título va una línea gruesa, de hecho es una línea en general de tamaño 1/2 de punto, y el final de la tabla va con una línea gruesa. Y en la tabla las líneas que pongo son las que me dividen las etiquetas de las columnas de la información de la tabla. Y esas líneas van delgaditas. ¿Ok? Esa es como la instrucción para lo de las líneas. Hay muchas más complicaciones con las tablas que no quiero que ustedes se rompan la cabeza con esto, como por ejemplo, dense cuenta que esta tabla no se va en toda la caja de texto, porque los datos solamente requieren esto también se puede manejar en Word, pero no quiero complicarles la vida con eso. ¿Alguna otra inquietud con las tablas? Bueno. Lo del color de las imágenes, ya hice todo el discurso a este respecto, y sobre todo lo que me importaba es que ustedes entendieran por qué molestamos con eso. Porque al final termina siendo importante, sobre todo para ese profesor que vaya a implementar las tareas, que imprima la tarea y resulta que si hay una gráfica y en la gráfica la imprime en blanco y negro y la gráfica sale en grises y los grises no se distinguen y resulta que distinguir los grises es importante, pues entonces el pobre estudiante queda frito. Pero tengo una pregunta y se supone que también en este caso se maneja la idea de la virtualidad, ¿no? En la virtualidad como no hay necesidad de imprimir. Es decir, no puede uno manejar una versión alterna de toda esta cuestión en color, no sé. Puedes hacerlo. No tengo ningún problema, Omar, que tengas unos imprimibles en blanco y negro y unos imprimibles en color. Bueno, pero hay una pregunta, disculpe una pregunta, el agua y que me interrumpo. Uno podría, por ejemplo, generar el anexo de las tareas y uno presenta como, no sé, primera parte versión en gris y segunda parte versión a color o algo así. De acuerdo, es lo que te estoy sugiriendo. Es decir, puedes presentar una versión de las tareas de lo que nosotros llamamos imprimibles, de lo que los profesores le van a entregar a sus estudiantes a color y una en grises, para que el profesor, y se le puede decir, si usted va a entregar esto de manera virtual como un archivo, le sugerimos que use la versión a color. Si usted lo que va a hacer es entregarle esto a los estudiantes impreso en papel, le sugerimos que imprima la versión en grises. ¿De acuerdo? Perfecto, profe, gracias. Listo. Bueno, pasemos a lo de las citas y referencias, que también me da mucho gusto pues ver la preocupación que ustedes están teniendo por aprender de esto. Esto no es muy complicado, esto es completamente cuadriculado, estos son unas normas muy concretas, pero pues hay que conocerlas un poquito y poder poner las cosas como toca. Y no sé si fue Snyder u otro, pues dijo, pues llevamos 32 documentos, llevamos 30 documentos poniendo referencias y pues no le hemos puesto cuidado a eso. No queríamos molestarlos antes con esto, aunque en la primera sesión de clase o la segunda de MAD algo hablamos de esto, porque yo recuerdo estando allá en el salón o épocas aquellas, escribiendo en el tablero sobre los temas de referencias y citas, pero no importa, llegamos en este momento y en este momento sí hay que hacerlo bien. Entonces, lo primero es la distinción entre los términos referencias y bibliografía, y Snyder lo explicó perfectamente. El listado de referencias es el listado de documentos que se citan en el texto. Y esa relación entre citas y referencias debe ser sobreyectiva. Bueno, no es biyectiva, pero debe cumplir con las siguientes condiciones. No debe haber una cita en el texto que no tenga su referencia correspondiente en la lista de referencias.
Y no debe haber una referencia en la lista de referencias que no se cite en el texto. Obviamente, un mismo documento se puede citar varias veces en el texto. ¿Ok? Entonces, esas son las referencias. Y se llaman referencias. No hay necesidad de llamarlas referencias bibliográficas, porque el término referencias ya hace referencia a que son referencias bibliográficas. 5 referencias en esa frase. ¿Ok? Mientras que la bibliografía es algo complementario que uno le puede dar al lector. Mire, aunque yo no cito estos documentos en el texto, es posible que estos documentos sean de interés para usted porque están relacionados con el texto. Y Snyder lo explicó muy clarito ahí. Yo entiendo que las últimas versiones de Word traen ya una funcionalidad de referencias. No estoy seguro, pero creo que la trae. Y pues si a ustedes en algún momento aprenden a usarla, aquí no lo veo, pero es por lo que yo no tengo, seguramente sí, aquí hay unas opciones, pero pues hay que aprender a usar todo esto para saber cómo se usa, para que después todo quede bien hecho, y eso yo no lo conozco porque nosotros pues usamos en UED un software específico para las referencias. Bueno, él se puso a trabajar él solito. Una aclaración para algo que no sé si fue Snyder u otro, y es cuando, bueno, 2 aclaraciones. Siempre que haya una cita textual, hay que indicar la página del documento de donde se sacó la cita. Primera parte. Segunda parte, y esto no concuerda, creo, con lo que se explicó. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, se saca en un párrafo aparte con unas condiciones de formato específicas, pero al ya tener ese párrafo, esas condiciones de formato específicas, Snyder creo que lo explicó, con un punto menos de tamaño, etcétera, etcétera, ya ahí no hay necesidad de ponerle las comillas al comienzo y al final. Entonces, esto en relación con esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, bueno, listo. Entonces sigamos aquí. Una sugerencia que no es una obligación. Esto no es una norma estricta. Pero si yo estoy parafraseando algo, no lo estoy citando textualmente, pero estoy parafraseando algo, ese algo se encuentra en ese documento en algún lugar. Y entonces, si yo sé en qué lugar está eso que estoy refiriéndome, es bueno poner la página en el que se encuentre. No es obligatorio, pero es bueno. La mayoría de ustedes usan los estilos muy bien. Aquí el grupo 1 pues hizo mención de un criterio importante, y es que en un texto no me puedo saltar estilos, es decir, no puedo pasar del 1T al 3T sin que haya de intermedio el 2T etcétera. Bueno. Entonces, listo con esto. ¿Algún otro comentario? Sí, profe, yo le iba a preguntar sobre, en el caso de nosotros que tenemos lo de la plantilla en Excel, ¿cómo se hace por un anexo en Excel? ¿Cómo? Mira, puedes adjuntar el archivo Excel. Si Pues, quieres. No, pues eso hicimos, adjuntar el archivo Excel como un anexo. Entonces Sí. quedamos ahí pendientes de las observaciones, a ver si así se presenta de manera correcta, o si requiere algún archivo adjunto que lo explique, o si se destina una hoja del archivo de Excel para explicar el diligenciamiento o algo así. La última, Omar. Crea una pestaña que sea la primera, que se llame ayuda o algo así, y ahí de una vez le explicas al lector cómo se maneja la plantilla. Ok, profesor, entonces ahora perdonar ahí las omisiones. Listo.
Bueno, ¿alguna otra cosa? Paso a los comentarios individuales. Y aquí el único comentario que tengo de los comentarios individuales es que la mayoría de los comentarios individuales son muy buenos, muy, muy buenos. Hay unos pocos que se nota esencialmente que los autores no le dedicaron el tiempo que se requería para hacerlos, pero la gran mayoría de los trabajos que ustedes presentaron como de la profundidad, del detalle, de la atención al contenido, de cómo analizan ustedes lo que el grupo propone, me agradaron mucho y me hacen pensar dos cosas que es posible que algunos de ustedes no estén de acuerdo con ninguna de las dos. La primera, que después de estos 2 años, ustedes como redactores de comentarios individuales están haciendo unos comentarios críticos, pero con el propósito claro de contribuirle al trabajo del grupo que están comentando. Eso es muy bueno y yo espero, sí, que los grupos que reciben los comentarios realmente aprovechen ese esfuerzo que los compañeros están haciendo para ayudarles. Entonces, esa es mi primera cuestión. Y la segunda cuestión, que es una conjetura, es sencillamente una conjetura, pero que desde el punto de vista de las reflexiones que semanalmente hacemos en el comité de la maestría sobre lo que va sucediendo en la maestría, y como yo, pues hace casi 2 años que no veía comentarios individuales y los que yo vi fueron los del primer módulo, etcétera, es que yo tengo la sensación que este esfuerzo que ustedes hacen por comentar al grupo que tienen asignado es un esfuerzo que es muy provechoso para ustedes mismos. Tengo la sensación que en ese esfuerzo de comentar ustedes están aprendiendo y en ese sentido los comentarios individuales cumplen con una función muy importante que es contribuir al proceso de aprendizaje de ustedes como estudiantes en la maestría. ¿Algún comentario sobre esto? Y ya la actividad 8.3. Y antes de la actividad 8.3, un comentario que quiero hacer sobre cómo he revisado y voy a revisar los documentos finales. Ustedes tal vez se dieron cuenta que en la actividad 8.1 hice muy pocos comentarios de fondo, a diferencia de sus compañeros que estaban haciendo sus comentarios individuales. La razón es que yo quiero hacer comentarios de fondo cuando vea algo que esté claramente mal, pero no quiero necesariamente generarles más trabajo por indicarles que este sistema de representación se podría explicar con un poquito más de detalle por tal razón. Si veo que lo que está ahí es suficiente, claro y sobre todo correcto y válido desde la perspectiva de ese colega que los va a leer. Pero en mi experiencia de revisar documentos finales de MAT, en las actividades 8.2 y 8.3, sí le pongo mucha atención a algo que es muy posible que en esta cohorte no suceda, pero me ha sucedido en la mayoría de las cohortes con algunos grupos. Y es que cuando voy a leer una tarea y la leo tratando con infinita dificultad de ponerme en los zapatos de un estudiante, en muchas ocasiones o no entiendo la formulación de la tarea o me da la sensación que esa formulación no corresponde con lo que se le está pidiendo al estudiante o encuentro contradicciones, etc. Entonces, en estas dos actividades, para que ustedes sepan, pues
le pongo mucha atención a que esa formulación de la tarea funcione, esté correcta, ¿ok? Y entonces, para la actividad 8.3, pues ustedes van a presentar la segunda versión de lo que hicieron para la 8.2 y la primera versión de las tareas de los otros objetivos y del examen final. Y en los anexos, ustedes van a presentar los anexos de la 8.1 y la 8.2, si es que la 8.1 tuvieron que arreglar algo, y el listado para la 8.3. De tal forma que ya para la próxima actividad tenemos el documento completo. Y en la 8.4 lo que vamos a hacer es una gran revisión de todo ese documento. Esto es lo que yo quería contarles y entonces los escucho si tienen alguna otra inquietud, si están pensando de cómo fue que yo me metí en esta maestría, qué loco. Sí, hay una pregunta, Jesús. Sí, profe, respecto a los grafos de criterio, yo creo es que tuve un problema técnico, no sé si esa parte se abordó ahorita, pero vuelvo a preguntar en todo caso si se retomó. Cuando estamos hablando de las fichas de las tareas debemos colocar el grafo de criterios de logro de la tarea, pero este sí es solo el grafo de la tarea como tal, no como aparecía en el documento que tomamos el objetivo y solo sombreamos una parte. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es respecto a ese mismo grafo, ¿también van incluidos los errores o lo podemos dejar sin los errores? Gracias, profe. Entonces, para la primera pregunta, la respuesta es sí. Es decir, en el texto principal presentamos el grafo del objetivo y destacamos los caminos de aprendizaje de la tarea. En la ficha de la tarea, que ya estamos metidos dentro de la tarea, lo ideal es presentar el grafo de la tarea y ahí lo ideal es sí presentar los errores, porque es que esa es la información clave que va a tener el profesor que va a implementar cuando esté mirando la tarea. ¿Me expliqué? Sí, señor. Gracias, profe. Van muy bien, esto va muy bien, yo estoy muy contento, espero estar igual de contento dentro de un mes cuando estemos todos juntos en la universidad. Ya no quedan sino este mesecito, es el último esfuerzo, saquen energías de donde sea, como yo les he dicho ya un par de veces, en Math somos conscientes que este próximo mes es muy complicado porque ustedes están terminando año, porque están en procesos de notas y demás, pero hagamos este último esfuerzo para que este documento nos quede estupendo y estemos orgullosos de este documento y además cuando esté en Funes se descargue muchas veces, lo lea mucha gente, etc. Parece que no hay más preguntas, comentarios. Pues de mi parte, recordarles los compromisos de la semana, el registro de la evaluación por pares, el registro de las dudas que surjan con motivo de la elaboración del borrador de la actividad 8.3. Las inquietudes. Y comentarios individuales, ya saben que hasta el jueves a medianoche. Eso es. Eso es. Bueno, pues si no hay más comentarios, entonces estaríamos dando por finalizada la clase de hoy. Mucho ánimo, como Pedro les dice, queda un mes. Es clave no bajar la guardia en este momento, poner mucho esfuerzo, pero valdrá la pena porque pues ya